Bienvenido de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre esos globos de helio que o bien se nos escapan o los soltamos deliberadamente cuando tenemos algún tipo de evento. Pues muy bien, siéntate, ponte cómodo, abrocha el cinturón porque comenzamos. Todos hemos sido niños y alguna vez se nos ha escapado un globo de helio, bien sea después de una fiesta o cuando vamos con ellos caminando por la calle y de repente pues se nos ha soltado. Y primero montamos un pequeño drama porque vemos que nuestra ilusión, que era ese pequeño globo, o grande, pequeño, depende del tamaño, pues se nos ha escapado. Y ahora vamos a ver también qué es lo que puede suceder cuando lo soltamos deliberadamente, porque todos estos globos que soltamos a la atmósfera pues llegan a un punto de no retorno. Me voy a explicar concretamente en qué es lo que sucede cuando comienzan a ascender y qué futuro les espera. Todos los globos de helio que, o bien, como comentábamos, se sueltan accidentalmente o deliberadamente, tienen un mismo final, y es que acaban estallando o que van directamente hinchándose progresivamente hasta que revientan. ¿Esto por qué es? Pues porque el helio lleva el globo hacia la parte más alta, va ascendiendo en la atmósfera hasta que se va encontrando con capas donde la presión va disminuyendo. Y esto es lo más lógico que le puede ocurrir, y es que el helio va expandiéndose dentro de lo que es la superficie del globo hasta que llega un momento que, como intenta igualar la presión exterior, pues revienta el plástico que forma el globo y acaba rompiendo. Esto todo, finalmente, ¿dónde acaba? Pues volviendo sobre nuestras cabezas y cayendo allá donde le cuadra, como se suele decir. Puede ser bien en una ciudad, como puede ser en los mares o los ríos y, por tanto, contaminando. Pero una vez que ya te he explicado qué es lo que sucede con estos globos, te voy a poner algo de ejemplo que terminó de forma trágica. Sí, 2 personas fallecieron por culpa de una suelta deliberada de globos de helio. Y no estoy hablando de una pequeña suelta, digamos, de 3-4 globos. No, se trata de 1 millón de globos de helio que fueron soltados deliberadamente en la ciudad norteamericana de Cleveland. Esto fue en 1986 y aquí se pretendía romper un récord Guinness. Y lo que se hizo pues, fue soltar más de 1 millón de globos de helio a la atmósfera. La empresa organizadora del evento pues, tenía un afán por entrar en el libro Guinness y lo que fueron haciendo fue juntar estos globos de helio bajo una red que en el día concretado pues la rompieron y soltaron los globos de helio. Como puedes ver en la imagen, se armó tal nube de globos que lo que no contaban era con el final que tendrían. Esto ocurrió en 1986 en Cleveland, como acabamos de comentar, y es que esos más de 1 millón de globos fueron soltados deliberadamente y provocaron pues diversas alteraciones. En primer lugar, había zonas tormentosas que llevaron y empujaron los globos hacia el aeropuerto más cercano. Los organizadores de este evento lo que no contaban era con el trágico final que iba a tener, y es que más de 1 millón de globos de helio soltados a la atmósfera terminaron pues expandiéndose por zonas que ellos no contaban. Primero se tuvo que cerrar el aeropuerto más cercano, y es que se limitó totalmente la visibilidad y las aeronaves comenzaban a tener serios problemas. En segundo lugar, a miles de kilómetros comenzaron a impactar gracias a, bueno, por culpa más bien de la tormenta que se estaba formando y los aires que los empujaron, llegaron a centrales eléctricas que provocaron pequeños estallidos. Y por último, terminaron bajando a la superficie del mar, donde quedaron flotando y posteriormente contaminando. Y aquí es donde vino la tragedia, y es que ese mismo día se había detectado que había naufragado una pequeña embarcación, y los servicios costeros, por más que buscaban, no fueron capaces de localizar a los marineros, ya que eran miles y miles de globos los que estaban flotando en la superficie del océano. Esto es para que te hagas una idea de qué ocurre con los globos de helio. Está muy bien, son muy decorativos, pero tenemos que tener en cuenta qué es el peligro que conllevan cuando se sueltan. Primero, como hemos comentado, acabarán estallando porque a mayor altura, mayor presión, y por tanto el helio tiende a expandir y por tanto revienta lo que es el globo. Y esto vuelve a la Tierra en forma de desecho de plástico y por tanto contaminando.
Y en segundo lugar, cuando hacemos una suelta deliberada de estos globos, también hay que controlar los daños que se pueden causar, porque si un solo globo, como comentamos, acaba estallando y rompiendo y devolviendo el plástico a la Tierra, si ponemos una suelta deliberada de cientos de globos, el resultado nos podemos hacer una idea. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer, botoncito rojo de la esquina, suscríbete, dale like y deja un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.